Comenzamos el punto 3, el descubrimiento de la célula, la teoría celular. Las células son pequeñas y complejas. Resultan muy difíciles de observar tanto su estructura y por lo tanto describir su composición molecular. Pero todavía resulta más difícil dilucidar cómo funcionan sus componentes. Una célula animal típica mide entre 19 y 20 micrómetros, es decir, unas 5 veces la menor partícula visible por el ojo humano. Por ello, hasta que no se dispuso de buenos microscopios ópticos, a principios del siglo XIX, no se descubrió que todos los tejidos vegetales y animales eran agregados de células. Este descubrimiento, postulado por Sladen y Swan en 1838 como la teoría celular, marca el nacimiento de la biología celular. Sin embargo, hubo un largo camino que recorrer en cuanto a la aplicación de nuevas técnicas de estudio hasta llegar a la teoría celular moderna. En 1600, Lippershey, Janssen y Janssen, padre e hijo, se les atribuye la intervención del microscopio compuesto, es decir, colocar dos lentes de aumento, una a cada lado de un tubo. El perfeccionamiento de esta organización y de sus componentes permitiría observar más tarde a las células. En 1664, Robert Hooke, físico, meteorólogo, biólogo, ingeniero y arquitecto, publicó un libro titulado Micrografía, donde describió por primera vez la evidencia de la existencia de las células. Estudió el corcho y vio una disposición en forma de panal de abeja. A cada camarita la llamó celdilla o célula, pero él no tenía conciencia de que eso era una estructura similar a lo que conocemos hoy en día como células. En realidad creía que esos espacios eran lugares por donde se moverían los nutrientes de las plantas. Aunque no intuyó que aquellas celdas eran la unidad funcional de los seres vivos, la denominación de célula ha permanecido para nombrar a lo que había dentro de esas camarillas, y luego se aplicó también para descubrimientos en los animales. Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas, construyó en la misma época microscopios simples, con una sola lente, pero con una perfección jamás conocida hasta entonces. Gracias a este microscopio, el más potente de la época, que permitía alcanzar los 270 aumentos, realizó descripciones de multitud de materiales biológicos con unos detalles hasta entonces inimaginables. Puede ser considerado como el padre de la microbiología. Observó gotas de agua, sangre, esperma, glóbulos rojos. Llegó a pensar que todos los animales estaban formados por glóbulos, pero no alcanzó a asociarlos con las células de las plantas. No es hasta principios del siglo XIX cuando se comienza la gestación de la teoría celular en Francia, con Edwards y Raspail, que observaron una gran cantidad de tejidos animales diferentes y publicaron que los tejidos estaban formados por unidades globulares, pero con desigual distribución. Raspail era químico y propuso que cada célula era como un laboratorio gracias al cual se organizan los tejidos y los organismos, pero creía que cada célula, a modo de muñeca rusa, provenía de nuevas vesículas que se iban independizando. Incluso propuso que tendrían sexo, la mayoría eran hermafroditas. Él dijo la famosa frase omnis cellula e cellula, es decir, toda célula proviene de otra célula. Dutroux, también francés, escribió: si uno compara la extrema simplicidad de esta estructura, la célula, con la extrema diversidad de su contenido, está claro que constituye la unidad básica de un estado organizado. En realidad, todo es finalmente derivado de las células. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo en las células eucariotas, lo que anticipó la teoría celular. Además, publicó sus observaciones sobre el fenómeno que sería llamado movimiento browniano, es decir, el movimiento desordenado de las partículas en suspensión en un líquido. Es en 1838 cuando Sladen y Swan formalizan la teoría celular. La moderna teoría celular se resume en 4 postulados fundamentales. El primero es que la célula es la unidad anatómica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos, sin excepción, vegetales, animales, hongos, protistas, están constituidas por células y sus productos celulares.
El segundo es que solo se forman nuevas células por división de células preexistentes. De la misma forma, podemos afirmar que todo organismo se origina a partir de otro preexistente. No existe, por tanto, la generación espontánea, ni siquiera en los más simples microbios. El tercero es que la vida solo existe en las células. Las funciones vitales tienen relación con la actividad de las células. Todas las células funcionan de acuerdo con un plan unitario. Los procesos vitales son extraordinariamente similares en todos los seres vivos. Las funciones de los seres pluricelulares son el resultado de la suma de las funciones de cada una de sus células. Cada célula contiene, a su vez, toda la información necesaria para el control de su propio ciclo y el desarrollo de un organismo de su especie. Existen similitudes en los componentes químicos y la actividad metabólica de todas las células. Las moléculas que forman la membrana de todas las células son lípidos, proteínas, carbohidratos, independientemente de la clase de organismo de que se trate. En todos los organismos el material genético está constituido por ácidos nucleicos. La célula la podemos entender también como la unidad no solamente estructural y funcional, sino también la unidad genética.